Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Juan Carlos Prorrisque, abogado, especialista en Derecho Laboral, el jefe de la Cátedra de Derecho de Trabajo de la Universidad Central de Venezuela. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa. ¿Qué cubren los salarios mínimos en el resto del mundo? ¿O cuál es el deber ser de los salarios mínimos? ¿Y qué pasa en Venezuela con el salario mínimo que pareciera, o el ingreso de los venezolanos, que parece solamente cubrir canasta alimentaria o tratar de cubrir canasta alimentaria? Bueno, es que va mucho más allá de eso. Como hemos conversado en otras ocasiones, el tema es una legislación laboral sumamente atrasada. Hay un legado de una legislación laboral equivocada, porque en el resto de los países de América Latina, y no hablemos de los países llamados el primer mundo, hablemos de los países de América Latina, comparémonos de México hasta Argentina, tú te encuentras que eso no existe, el régimen de beneficios laborales venezolano. ¿Por qué no existe? Bueno, porque en ese país te fijan un paquete anual que tú vas a ganar y te dividen tu paquete entre 12, 13, 14 partes. En Venezuela te lo dividen entre 20 y además sirve de excusa porque como el salario tiene efecto multiplicador en otros beneficios, cada vez que aumenta el salario te aumenta el resto de los beneficios y sobre todo te aumentan los pasivos laborales. Porque recuerda que las prestaciones sociales a la terminación del contrato toman en cuenta el último salario por todos los años de servicio. Entonces eso es algo difícil de cuantificar, eso es algo que se había modificado en Venezuela en el año 1997, volvimos otra vez a eso, pero realmente no ha resultado... no ha resultado lo que se esperaba que resultara. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjate que conversábamos antes que una persona que trabaja en el medio informal, porque tú me decías cuántas personas ganan el salario mínimo nacional urbano. Y digo, bueno, es un tema un poco difícil, porque las últimas encuestas publicadas decían que más de un 50% de la población está en la economía informal. Pero de esa gente no toda trabaja, por supuesto, algunos reciben subsidios, misiones, etcétera. Pero la gente que trabaja, esto que se ha puesto de moda, el tema de los delivery. ¿Cuánto gana una persona por entrega, por recargo, comparado con una persona asalariada? Gana Claro. 3 veces el salario mínimo de un trabajador normal. Entonces, en una entrega. Si gana 3 o 4 veces el salario mínimo mensual en una entrega, y ponte tú que hace 20 entregas al mes, está mucho mejor remunerado que el trabajador subordinado laboral venezolano. Pero el trabajador subordinado laboral venezolano espera recibir prestaciones sociales a la terminación del contrato, que también es un espejismo, porque la gente empieza a pedir dinero, adelantos, préstamos sobre las prestaciones sociales acumuladas. ¿Por qué? Bueno, porque una moneda que está sujeta a devaluación y en un país de alta inflación, el valor presente del dinero es mucho más importante que el valor futuro. Y lo hemos conversado otras veces. ¿Qué prefiere alguien? ¿Ganar $30 al mes o ganar 400? Este de 400, que es un trabajador independiente, o 300, la cantidad que vaya a ganar, no gana beneficios laborales. Pero la pregunta es, ¿le hace falta beneficios laborales? Cuando este que gana 30, su paquete anual no pasa de los 400 o 500 al año. Entonces lo que hay es comparar cuál es el sistema que hace falta. Mira, acá se han levantado varios anclajes importantes. En Venezuela en los últimos años ya tenemos libertad cambiaria, que fue una restricción complicada durante muchos años. Entonces, ese legado se está dejando atrás, ya levantamos libertad cambiaria, la economía está, quieras o no, si quieres llámalo con valor al petro, pues si no llámalo dolarizado. Y al final le quitas el subsidio a la gasolina. Hay unos subsidios que todavía existen en Venezuela. Hay un subsidio que existe a la electricidad todavía en Venezuela. Quitaron el subsidio al internet, a la gasolina y a la basura, pero el resto sigue estando subsidiado. Entonces, en otros países esos subsidios no existen porque eso distorsiona la economía. Entonces, ¿qué es mejor que la gente gane bien? Pero esto es un tema complicado porque yo no estoy sugiriendo que le quiten los beneficios laborales a los trabajadores. Claro. Lo que estoy sugiriendo, lo que estoy proponiendo, lo hemos hecho muchas veces, es que el trabajador gane y se sienta bien pagado, que sea un salario mínimo vital. Es decir, que pueda cubrir no solamente el costo de la canasta básica, sino él y su familia, los miembros de la familia que trabajen en esta relación subordinada, les alcance para proveer educación, para proveer un hogar, un ambiente de seguridad social adecuado, que ese es otro tema complicado. El colapso de la seguridad social venezolana es un tema difícil y la gente cotizó durante muchos años con base al 2 al 4% que te quitaba tu salario todos los meses, te lo sustraían, más el aporte patronal del 9 al 11%. Y la pensión no alcanzaba el salario mínimo. Desde el año 95, antes de la modificación de la Constitución del 99, empezaron a equipararlo al salario mínimo y hoy en día lo acaban de equiparar. Entonces, claro, brincaste de 2 a 30. ¿Es suficiente? Evidentemente no es suficiente, pero es que el sistema entero debe cambiar. Y así como han venido levantando unos controles, se debe levantar otros, se debe dar un legado que ya no funciona. Porque tú me dices, es que tengo prestaciones sociales aumentadas, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo tenemos que aumentar los salarios para que esto se mantenga y se sostenga? ¿Cuántos empleos se pierden cada vez que esto pasa? Porque el patrono quiere quitarse ese pasivo laboral que se le va a generar ahí porque no sabe cuándo se va a ajustar otra vez. Mira, yo creo que un buen patrono siempre debe tener a su gente bien pagada, es lo que yo creo, y bien preparada. Es mucho peor no preparar al trabajador para el futuro a tener un trabajador no preparado. Es decir, tú tienes que tenerlo preparado, pero además tienes que tenerlo bien pagado. Pero si el sistema laboral es un anclaje que te impide hacerlo, busca la manera de hacerlo eficientemente.
por qué esta gente que está en la economía informal se movió a la economía informal, entre otras cosas, no solamente porque cayó el empleo formal en Venezuela, sino que además en el empleo informal en algunas personas le ganan mucho más. Entonces hay que buscar una combinación. El Ejecutivo Nacional y el gobierno cuentan con las herramientas para saber cuánto es que está ganando la gente. Entonces la pregunta es, busquemos el bienestar de la gran mayoría. Si lo quieres llamar laboral, llámalo, si lo quieres llamar no laboral, no lo llames, pero lo importante es que la gente gane bien. Finalmente, el tema de la Ley Orgánica del Trabajo debe ser modificada para que se pueda dar un régimen que favorezca al trabajador. Completamente, lo hemos hablado muchas veces, pero lo hemos hablado desde hace un buen tiempo, hace más de 20 años ya lo hablábamos. Fíjate que de hecho, el decreto Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras está cumpliendo 10 años. La pregunta es, y cumple 10 años ahora, entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido el resultado? ¿El resultado ha sido mayor bienestar o no tanto? ¿Los beneficios que establecen son modernos, acorde con la economía actual, o son retrógrados y es un legado que tenemos que dejar en el pasado? Mi opinión es que debemos dejarlo en el pasado. Cada vez que tú veas los números te das cuenta que la gente gana mucho más bajo un sistema diferente. Porque de nuevo, yo te pregunto, Mariana, ¿tú prefieres ganar tu paquete entre 20 o entre 12 o entre 13? Obviamente entre 12 y entre 13. Y la seguridad social que se ocupe de tu vejez, que se ocupe de tu, en caso que tengas alguna enfermedad o algún tipo de contingencia, pero eso lo cubre la seguridad social. No debería estar cubierto porque no lo está bajo el sistema de la ley laboral y yo pienso que luego de 10 años de un experimento tenemos que darnos cuenta, así como nos dimos cuenta que el control de cambios no funcionaba y que distorsionaba completamente la economía, así como nos dimos cuenta que el valor de la gasolina tiene que ser un valor real. Tenemos que darnos cuenta también que la legislación laboral ya no cubre el fin que estaba previsto. Estaba lleno de buenos deseos, pero el resultado no ha sido lo esperado. Lamentablemente termina siendo así, estamos completamente desprovistos y desprotegidos como trabajadores en el presente y de cara al futuro, porque nuestros salarios mínimos no van a cubrir esas necesidades de una seguridad social de cara a un futuro. Cuando vayamos a tener que cobrarla, no lo estamos cubriendo ni siquiera en este momento a las personas que trabajaron y han dejado su legado por el país. Y la ley del trabajo tampoco te logra cubrir nada, tanto que se peleó por unas prestaciones sociales y cuando te jubilas o te liquidan en una empresa terminas, es más caro ir a buscar la liquidación que... Porque no funciona. Entonces, date cuenta que el sistema que está probablemente preñado de buenas intenciones. Y acuérdate que las prestaciones sociales retroactivas en Venezuela realmente empezó con una sentencia en el año 1985. Pero en el 97 lo eliminaron. Pero ningún otro país lo tiene. Y ya no hablemos de nuevo de los países del primer mundo. Veamos los países vecinos o acordes con nosotros. Nos gusta Ecuador, nos gusta Nicaragua, nos gusta Argentina. Ninguno de esos países tiene esto. ¿Y por qué no lo tiene? Porque no funciona. Por eso pues también tiene una alta inflación, el peso en Argentina se ha devaluado también mucho, entonces que buscan un sistema que funcione y que proteja adecuadamente al trabajador, no solo cuando preste servicio, sino a los trabajadores y a las trabajadoras a la terminación, que tenga una jubilación digna. Y eso es algo que la Constitución establece y no puede ser que sea un manojo de deseos, de buenas ideas, sino que hay que llevarlo a implementación y hay que modernizarlo y actualizarlo a las necesidades actuales. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión y Muchas Economía. Juan Carlos Prorris, que es abogado en Derecho Laboral y jefe de la Cátedra de Derecho de Trabajo de la Universidad Central de Venezuela, con nosotros la tarde de hoy. Recuerda que puede ampliar la información a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.